El síndrome urémico hemolítico justamente es una enfermedad del grupo de las enfermedades transmitidas por alimentos. La Argentina es el país con más casos en el mundo de esta enfermedad. Nosotros estamos primeros. Al segundo le sacamos 3 veces la cantidad de casos. Es una enfermedad que en realidad no es producida por una bacteria, sino por un grupo de distintas bacterias que producen un veneno, que es una toxina. Que eso es lo que produce la enfermedad. Para enfermarse una persona de una enfermedad transmitida por alimentos común que no sea esta, tiene que comer 100.000 bacterias por gramo. De esta bacteria, con que coma de 10 a 100 ya te podés enfermar. Acá en la Argentina afecta a chicos de 0 a 5 años. ¿Cuáles son las épocas del año que más afecta? Los meses de calor. Empieza a tener su pico en enero, baja en febrero, marzo, se da durante todo el año, pero con más fuerza en los meses de calor, que es generalmente la época que todas las enfermedades transmitidas por alimentos pegan más fuerte. Los argentinos somos los mayores consumidores de carne vacuna del mundo, pero también somos los que más casos tenemos de síndrome urémico hemolítico en menores de 5 años, una enfermedad que afecta principalmente a los más chicos y que causa graves problemas en los riñones, en algunos casos hasta la muerte. Por suerte, existen conductas y hábitos que podemos modificar para que esta enfermedad no nos sorprenda. Matías tenía 5 años y justo nosotros habíamos ido a ver una película, ¿sí? que en realidad es gracioso porque nunca me acuerdo qué película fue. Y bueno, y Mati corría por el cine con un amigo y corría. Y bueno, y estaba realmente, qué sé yo, bárbaro, o sea, no... Y esa noche empezó con dolores de panza. Pero bueno, qué sé yo, a mí me pareció que eran dolores, que había comido, qué sé yo, pochoclos o algo que... Y bueno, esa noche, bueno, durmió mal, yo me pasé a la cama de él, digamos, porque bueno, lloraba de los dolores y bueno, ya a la mañana, él cuando va al baño tenía el calzoncillo lleno de sangre y ahí yo dije, esto no es normal. Los primeros síntomas del síndrome urémico hemolítico suelen aparecer entre 3 y 4 días después de que la bacteria ingresó al organismo. Primero se produce una diarrea sin sangre y dolor abdominal. En el 80% de los casos, esa diarrea empieza a venir con sangre 48 horas después. La mayoría de los chicos se pondrá bien entre 6 y 8 días más tarde, pero un 10% va a desarrollar la enfermedad, que puede provocarle palidez, irritabilidad, vómitos, algunas veces convulsiones y disminución de la orina. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? Vamos. Gracias. Él tuvo un síndrome urémico hemolítico. ¿Cuántos días él estuvo sin hacer pis? 10 días. 10 días. ¿Y durante esos 10 días qué estuvimos haciendo? Bueno, diálisis primero peritoneal y después por el catéter acá. O sea que vos tuviste 10 días sin hacer pis. ¿Te acordás que charlamos que entonces tenías un síndrome urémico hemolítico de gravedad intermedia? Los que muy graves son aquellos que no hacen pis durante 14 días. Los intermedios son entre 7 y 14 días y los leves, algunos dicen que son entre menos de 7 días o menos de 4 días. O sea, fue una situación intermedia. Esto de intermedia, Matías, y vos lo tenés que saber, es que significa que hay que cuidarse. Que hay que cuidarse porque lo que tenemos que hacer es preservar, proteger a tu riñón.
que de acuerdo a los análisis de la última vez estaba funcionando perfectamente bien, pero tenemos que seguir cuidándolos. En Argentina, los principales afectados por el síndrome urémico hemolítico son los menores de 5 años, a quienes la enfermedad puede provocarles insuficiencia renal aguda o crónica, hipertensión arterial, alteraciones neurológicas e incluso la muerte. ¿Qué estamos haciendo de tratamiento? Repasemos. No, bueno, lo que estamos haciendo es la dieta, ¿sí? Bajar proteínas y, bueno, sin agregado de sal, digamos. Esto de proteger los niños, Matías, es evitar que en algún momento de tu vida vos tengas insuficiencia renal. Eso de tener insuficiencia renal significa que esa persona que la tiene, no estoy hablando de vos, tiene que recibir diálisis o un trasplante. Pero bueno, en tu caso particular todavía esto no lo vamos a aplicar y espero que nunca. Pero ojo, lo de la dieta, la comida adecuada, la cantidad de proteínas adecuada que hace mamá y que ayuda mucho en esto es muy, muy importante. El síndrome urémico hemolítico desde el año 2000 es de notificación obligatoria, inmediata e individualizada. Eso fue establecido por el Ministerio de Salud. En Argentina tenemos 25 hospitales que funcionan como unidades centinela, en el cual se hace un trabajo muy integral, porque además de la vigilancia clínica del paciente y la vigilancia laboratorial, está la vigilancia epidemiológica. Todo lo que vos haces en tu casa, que tu mamá es en realidad la que te da la cantidad de proteínas y la comida adecuada, cuando estás fuera del colegio tenés que seguir con esa misma metodología. Yo no te puedo estar enseñando específicamente qué tenés que comer o qué no tenés que comer. Es que a mí me tientan las papas fritas, los chisitos, el dulce de leche. Nosotros comemos en forma irregular. Un día comemos un poquito más, un día comemos un poquito menos. Esto es así. Por lo tanto, para saber adecuadamente lo que uno come, uno lo que tiene que hacer es anotar en un papel, que eso lo puede hacer mamá y en determinado momento también lo puedes hacer vos, lo que desde que te levantás, el desayuno, la cantidad de galletitas, de dulces, al mediodía, en la merienda y en la cena, anotar todo. Y uno lo que hace eso es un récord de la comida que tiene en 24 horas, pero lo tiene que hacer como mínimo 3 o 5 días. Y entonces uno va después a la nutricionista y ella calcula la cantidad de calorías, de proteínas, de grasas, de azúcares, de sal que uno comió, y uno ahí dice, bueno, estoy comiendo lo adecuado, lo que me indicó el médico, o no, me pasé, ojo, me quedé corto, porque hay algunos pacientes que están comiendo mucho menos de lo indicado, porque están muy preocupados, y no, eso no vale la pena, lo que hay que comer es más o menos lo indicado. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que está caracterizada por una triada que implica insuficiencia renal aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Afecta fundamentalmente a los niños menores de 5 años, pero hay que tener en cuenta que puede presentarse en cualquier etapa de la vida. El síndrome urémico hemolítico no solo provoca cambios en el organismo, sino que además modifica drásticamente la vida del pequeño que lo padece y la de toda su familia. Adaptarse a nuevos hábitos alimenticios, tener que recurrir a controles periódicos y cambiar el ritmo habitual del hogar lleva tiempo y trabajo, un trabajo que requiere de paciencia y de mucha colaboración. Esta enfermedad tiene un comportamiento endémico en Argentina. Todos los años registramos aproximadamente 500 casos nuevos de síndrome urémico hemolítico, lo cual es altamente preocupante porque es una de las incidencias más altas a nivel mundial. Tener un récord no siempre es bueno, y la gran cantidad de casos de síndrome urémico hemolítico en nuestro país lo demuestra. Pero si sabemos qué lo provoca y cómo llega hasta nosotros, podemos hacer que cada vez sean menos los chicos que lo padecen. La diferencia entre un alimento genuino y un alimento contaminado no la vamos a percibir a través de nuestros sentidos. Por eso tenemos que implementar una serie de habilidades para ver si tengo el riesgo en un lugar que compro de que ese alimento esté contaminado, porque a simple vista no lo voy a ver.
Voy a un local. ¿Qué tengo que ver de un local para comprar? Bueno, primero que esté limpio, mínimamente, que esté ordenado, ¿sí? Que en las góndolas haya frío cuando voy a comprar lácteos. Dame un cuarto. ¿Cómo yo me aseguro de que mi leche no está contaminada? Bueno, la leche que nosotros tomamos todos los días, por ley, tiene que estar pasteurizada. La pasteurización es un proceso industrial que somete al alimento a calor, ¿sí?, por encima de determinada temperatura y después a un proceso de enfriado. Pero digamos que la leche cruda, sin pasteurizar, también nos pueden contaminar. El síndrome urémico hemolítico se transmite principalmente a través de alimentos contaminados por una bacteria particular del grupo de las llamadas Escherichia coli. La bacteria puede llegar al organismo del ser humano de diferentes maneras a través del consumo de los siguientes factores: carne poco cocida, jugo de carne cruda, leche o jugos no pasteurizados, agua contaminada, tener contacto directo con animales de campo o con manos, superficies o utensilios mal higienizados. ¿A qué otro alimento puede llegar? Bueno, puede llegar a la carne. ¿Cómo puede llegar a la carne? Bueno, si nosotros vemos un camión de hacienda, que por acá pasan muchos, si ustedes los ven, van a ver que los animales van muy juntos. Es decir, que un animal defeca sobre el otro cuando va sobre el camión. Es decir, que el cuero del animal es lo más contaminado que hay. Si en un frigorífico donde se sacrifica el animal, la persona que cuerea por un accidente o por costumbre toca la parte de afuera del cuero y después va a la parte de adentro, a la carne, está contaminando la carne que nosotros vamos a comer. ¿Me das un poco de carne picada, puede ser? Separar en la compra lo crudo de lo cocido, lo sucio de lo limpio. Les doy un ejemplo. Resulta que yo me acordé tarde de hacer las compras, voy corriendo a la panadería, llevo mi bolsa, le digo al panadero, poneme 1 kilo de pan, me pone 1 kilo de pan, salgo disparado para la carnicería y compro carne picada, que el carnicero la manipuló con las manos de estar manejando carne cruda, me cerró la bolsa y la pone sobre el pan. Entonces tengo el riesgo de contaminar el pan y el pan no lo voy a calentar, no lo voy a cocinar, me lo voy a comer porque ya está listo para comer. Entonces lo que yo tendría que hacer son 2 cosas. O llevo una bolsa para crudo y una bolsa para cocido, entonces no me hago problema. En la de crudo no solamente puedo poner la carne cruda, puedo poner los vegetales que compro en la verdulería, y lo cocido, lo que tengo listo para consumir, lo pongo en otra. O si no, si tengo una sola bolsa, me preocupo de poner 2 o 3 bolsas de plástico, ¿sí?, y separarlo físicamente uno de otro. ¿Me pones otra bolsita? Ay. Muy bien. Muchísimas gracias. El contacto de alimentos crudos y cocidos puede producir lo que se conoce como contaminación cruzada, algo que puede prevenirse fácilmente si tenemos en cuenta algunas recomendaciones como: no cortar alimentos con utensilios de cocina, incluyendo tablas o mesadas, que hayan estado en contacto con carne cruda sin antes lavarlos bien con agua y detergente, y evitar el contacto de las carnes crudas con otros alimentos. Además, es importante lavar cuidadosamente frutas y verduras, consumir agua potable y, ante cualquier duda, hervirla, no bañar a los niños en aguas contaminadas y cuidar que las piletas de natación privadas y públicas tengan agua adecuadamente clorada. Lo que es el síndrome urémico hemolítico posentérico, es decir, que tiene primero un pródromo diarreico, es producido por la infección de un grupo de bacterias que se llama Escherichia coli, productor de toxina Shiga, del cual el más conocido y el más representativo es Escherichia coli O157, pero hay que tener en cuenta que hay más de 100 serotipos de cepas de Escherichia coli que producen la toxina Shiga y que pueden ser agentes causales del síndrome urémico hemolítico.
Partimos de una muestra de alimento, en general de origen cárnico, carne picada, que es lo que se analiza, crudo o cocida. Se toma una muestra de 65 gramos que se diluye en un medio apropiado que permita el crecimiento bacteriano de cualquier tipo de bacteria en general, permite recuperar todas las bacterias que estaban presentes en la muestra que vamos a analizar. Como ustedes ven, ahí tenemos separado el medio de cultivo y el alimento que está en el fondo. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de homogenizar, o sea, crear una mezcla en la cual la distribución del alimento en la muestra sea pareja en todo el volumen de la muestra. El caldo que se obtiene va a ser sometido a separación inmunomagnética para rescatar dentro de la población bacteriana que ha crecido después del periodo de incubación aquellas que nos interesan reconocer o identificar, en este caso Escherichia coli o 157H7. Esa etapa se denomina preenriquecimiento. Una vez que transcurrieron las 24 horas, se saca el caldo de la estufa, una vez que ya está enriquecido en bacterias, y ahí sí se lo somete al procedimiento que recién comentaba de la separación inmunomagnética. Lo que está haciendo en este momento es pasar 1 mililitro del caldo de cultivo al tubo en el que se van a mezclar con la suspensión de perlitas inmunomagnéticas. El frasquito, el vial que tiene en este momento, contiene justamente una suspensión de perlas inmunomagnéticas que están recubiertas por el anticuerpo contra la bacteria. La carne y los lácteos son una de las principales vías de transmisión del síndrome urémico hemolítico. Por eso es muy importante que la leche y los lácteos en general sean pasteurizados y estén bien conservados en frío. Que los jugos de frutas sean pasteurizados. Y fundamentalmente que la carne, y especialmente la carne picada, esté bien cocida. Recordemos que la bacteria muere a 70 grados, por lo que la carne que vamos a consumir no tiene que estar ni roja ni rosada. Nosotros tenemos una técnica de tamizaje muy rápido, que es mediante una técnica de reacción en cadena de la polimerasa, una PCR, que nos permite al día siguiente ya tener un diagnóstico presuntivo, con lo cual informamos inmediatamente al hospital que nos ha remitido la muestra, de manera que determinen cuál es la atención del paciente, pero a su vez se disparen todas las acciones de investigación epidemiológica del caso. Y el producto de la amplificación es sometido a un campo eléctrico en un gel de electroforesis para separar por tamaño por peso molecular. Una vez que transcurre la electroforesis, los productos de electroforesis se visualizan en un transiluminador, se les saca una foto y se observa en la pantalla donde se ven las bandas de amplificación provenientes del DNA de la bacteria que estuvimos analizando. Las bandas que se observan de este lado indican que la bacteria de la que obtuvimos el material genético, el DNA, sufrió amplificación y por lo tanto es una colonia positiva confirmada de Escherichia coli o 157H7. ¿Cómo se puede contaminar de una bacteria que supuestamente está mayoritariamente en la carne un chico de meses que no come carne? Hay una mamá en una cocina preparando albóndigas con carne picada y como está muy apurada, sin lavarse las manos, va y le prepara el biberón al nene y con esas manos sucias de la carne picada toca la tetina del bebé. Entonces el bebé, sin comer carne picada, sin comer carne, se enferma de esta enfermedad. Una de las principales medidas que ayudan a evitar el contagio del síndrome urémico hemolítico es lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, durante el procesamiento de los alimentos y después de ir al baño o de tocar carne cruda. Un hábito simple que sirve no solo para prevenir esta, sino muchas otras enfermedades. Lo que todos tenemos que saber, no solamente los cocineros, los que consumimos alimentos, es el lavado de manos. Hay que lavarse las manos. Es un hábito muy sano. Uno no pierde tiempo por lavarse las manos, ¿sí? Recordemos que el lavado de las manos incluye el arremangarse, el meter las manos debajo del agua, enjabonarse durante 20 segundos, entre los dedos,
cepillo de uñas enjuagado y secado. Si estoy en casa, es preferible que use un papel de cocina. Con el mismo papel cierran el grifo de la cocina y lo tiran. Lo que es importante entonces es que el lavado de manos también tiene que ser cuando estamos manipulando alimentos crudos y después vamos a pasar a alimentos cocidos. Lamentablemente, el síndrome urémico hemolítico no tiene tratamiento específico, sino de sostén durante la etapa aguda. Sin embargo, detectarlo a tiempo puede reducir las consecuencias y hasta salvar la vida del chico. Por eso es importante que sepamos reconocer los síntomas de la enfermedad y que ante cualquier duda consultemos inmediatamente al médico.